considerar a un tipo de sujeto particular que son las personas menores de edad, no debería ser, no debería tener espacio ni teórico, ni político, ni jurídico. O sea, no debería ser materia de una conversación. ¿Por qué digo eso? Porque si nosotros partimos de la base de que en la sociedad hay un grupo de integrantes que tiene unas características fenomenológicas diferentes que hace que el derecho tenga que tratarla a estas personas de una forma sustancialmente diferente, esa diferencia fenomenológica condiciona cualquier arreglo institucional, incluido el derecho y el derecho penal, de un modo que significativamente la respuesta que se da a los delitos que se imputen a estas personas se distinga nítidamente de la prevista para el resto de las personas que se consideran personas competentes, con agencia moral completa, como se piensa todo el derecho y todo el derecho penal. Entonces, si partimos desde ese reconocimiento que existe, desde que existimos en el planeta, digamos, el registro de que los chicos son diferentes que los adultos ha estado siempre en todas las culturas, en todos los pueblos, en todas las épocas. No hay discusión sobre eso. Aunque estos días de vuelta parece que habría que volver a pensar todo otra vez. Pero créanme que nunca hubo discusión. Y como consecuencia de este acuerdo universal, digámoslo así, por no tratar a los chicos igual que a los grandes cuando se les imputa un delito, para simplificar, desde que existe el derecho internacional, no el derecho internacional de los derechos humanos, empezamos a estudiar con Mónica Pinto, con Leo en ese curso primero del CPO, el derecho internacional humanitario, estoy pensando en las convenciones de Ginebra, estoy pensando en derecho de gentes. Si algo está muy claro desde esos años remotos, en el derecho internacional es que a los chicos hay que tratarlos de una forma diferente, en todas las circunstancias y también si se les imputa un delito. Entonces, por eso inicié con lo que inicié. La prisión perpetua, más allá de su puesta en cuestión aún en relación con los adultos, presupone el máximo reproche para los hechos considerados más aberrantes en países que no, por supuesto, como es el ámbito interamericano, no van a aceptar la pena capital. Es el hecho más aberrante, y en un rato les voy a dar ejemplos de lo que pasa en Estados Unidos, no puede ser imputado con una consecuencia equivalente a la persona menor de edad, por más que pueda determinarse que esa persona lo llevó a cabo desde el punto de vista de la conexión, desde el punto de vista de la culpabilidad y del ilícito en su dimensión subjetiva. Por eso les decía, es raro hablar de perpetuos y menores, porque el punto de partida es no solo no pena capital, sino además tampoco perpetuo. Y bueno, eso debería llevarme a cerrar, a dejar de hablar de esto ahora y ponernos a cantar como dijimos que íbamos a hacer. Pero bueno, no va a ser no va a ser eso lo que hagamos ahora. A mí me gustaría, en el rato que tenemos juntos esta tarde, plantear 2 o 3 problemas en relación con esta, la posibilidad de qué es lo que significa una prisión perpetua. Yo cuando digo perpetua estoy hablando de la fórmula de una privación de libertad sin posibilidad de salida y la perpetua a la Argentina, incluidas las condenas, los casos por los que Argentina fue condenado internacionalmente, condenado como país, que eran, al momento de la ley vigente entonces, perpetuas con posibilidad de salida. ¿Sí? Y a un perpetuo con posibilidad de salida, que esto está bien analizado en el caso Mendoza,
¿qué significa la idea de perpetua para este sujeto que es fenomenológicamente distinto que el adulto? Y eso va a ser un poco el ejercicio, la cuestión que me gustaría comentar con ustedes para después, si quieren, discutir un ratito. Yo no quiero poner el foco en la puesta en cuestión de la idea de la pena perpetua. Está el profesor Alderete acá y todo el seminario que ustedes tienen que, supongo que han discutido mucho e impugnado mucho y puesto en cuestión de todos los puntos de vista posibles la idea de si el ius puniendi estatal, en algunos casos excepcionales por su gravedad, incluye la posibilidad de poner al margen de la sociedad a una persona por el resto de sus días. O sea, yo no quiero enfocarme en eso, porque eso es lo que deben haber estado haciendo hasta ahora y seguirán haciéndolo. Yo quiero concentrarme en por qué, si el derecho internacional desde siempre fue tan preciso en establecer esta distinción que no habilita este tipo de castigos para los chicos, de todos modos, no solo se aplica en algunos países, sino que además se insiste sobre la conveniencia de su aplicación. ¿Y por qué esto sucede? ¿Sí? Para que estemos todos en con la misma información, ya más de manera contemporánea, la prohibición de aplicación de pena capital a menores y mujeres es muy antigua en el derecho internacional, pero en particular la prohibición de una pena perpetua, y perpetua, si quieren, sin distingos, o sin posibilidad de perpetua sin posibilidad de salida, como lo dice explícitamente la Convención sobre Derechos Unidos recién en los años casi 90. En mi interpretación, se deriva de que para el derecho internacional la única justificación de que el Estado reaccione frente al delito del menor de edad que considera incapaz, desde el punto de vista penal o incompetente, es una intervención que se orienta exclusivamente a su reintegración social. Porque la justificación retributiva solo puede aplicarse a un sujeto competente, ¿sí? Los menores, los chicos no están puestos por el derecho en esa posición. Entonces, cualquier norma que ustedes analicen, sea del sistema universal o del sistema interamericano, establece con claridad que esta posición diferencial que tienen los menores respecto de los adultos solo habilita al Estado a reaccionar si es por razones de reintegración social. De ahí se deriva necesariamente la prohibición de aplicar una pena a perpetuidad. Porque ¿cuál sería el propósito de la reintegración social de que nunca va a poder volver a reintegrarse a la vida en comunidad? Entonces hay como una especie de imposibilidad de lógica en el diseño del derecho internacional que en esto es bastante, en otros ámbitos de regulación por ahí no es tan preciso, pero en el ámbito penal la consistencia es total. Digo que no es tan preciso porque, y sobre todo en los últimos años, hay mucho debate respecto de, a partir del reconocimiento de ámbitos, de niveles graduales de autonomía a los chicos y a las chicas, sobre todo en la etapa de la adolescencia, cómo este gradual reconocimiento de autonomía dialoga con la idea de que los chicos son chicos hasta los 18 años, entonces, por lo tanto, son titulares de una protección especial que autoriza un paternalismo justificado, lo que con Mariano Kirschenbaum llamamos en un artículo las protecciones cruzadas. ¿Sí? Esto lo vemos en otros ámbitos lo hemos trabajado también mucho con Diego Friedman, que lo veo acá también, querido profesor y discípulo. A mí me parece que en el ámbito de la justicia juvenil es uno de los ámbitos donde
estos problemas de las protecciones cruzadas no se dan. Y bueno, el ejemplo más claro es este, es el tipo de sanción autorizada, ¿sí? Entonces, la Convención sobre Derechos del Niño, para que tengan la información más con precisión, prohíbe la pena perpetua, dice, según la traducción al español, sin posibilidad de excarcelación, si leen la versión en inglés, es sin la posibilidad de obtener la libertad en algún momento. Esa es la manda del derecho internacional, y si ustedes después observan documentos que interpretan este tratado rector en la materia, que es el organismo de monitoreo del tratado, es este comité de expertos, lo que se quiere decir la palabra, que eh, ha producido, en mi opinión, en un exceso, o sea, por fuera del mandato. Yo creo que estas observaciones generales que producen los organismos de monitoreo de tratados no está muy claro que se derive de la manda que los estados encomiendan a estos cuerpos, pero bueno, es una posición totalmente minoritaria y mía. De hecho, la profesora Dimonás no comparte este criterio. Yo creo que no, yo creo que de ninguna de las convenciones que crean organismos de monitoreo de tratados, por lo menos, bueno, voy a hablar de la del niño, no se deriva que estos comités puedan tener una función consultiva equivalente a la que tiene la Corte Interamericana, por ejemplo, que claramente está regulada eh, como competencia específica del tribunal. Pero bueno, más allá de que esto es otra discusión, eh, es una práctica consistente de estos organismos de monitoreo de tratados el emitir estos comentarios generales, observaciones generales, y en el caso de la justicia juvenil y en particular el tipo de penas autorizadas, el Comité de Derechos del Niño ha emitido dos observaciones generales, una ya hace más de una década, casi dos, y una nueva, la 10 y después la 24, que, entre comillas, derogó la anterior, cosa que es raro porque no sé, como un comentario deroga, una interpretación deroga otra, es muy raro el lenguaje que usan estos organismos. Y también en los informes de país, que sí es la misión que centralmente tienen estos comités, es muy claro el señalamiento en cuanto a la contradicción entre una práctica estatal que condene a menores de edad a ya no solo prisiones perpetuas, aún con posibilidad de libertad, porque fíjense, acá sí tengo que hacer un pequeño ajuste a la explicación. Les dije, en el ámbito de la justicia juvenil no hay el problema de las protecciones cruzadas y las tensiones entre autonomía y protección especial que vemos en otros ámbitos de regulatorios en relación con los niños. Pero sí hay solo una parte donde se ve esta dificultad, que es que la Convención del Niño dice al mismo tiempo que la privación de libertad tiene que ser una sanción excepcional, una respuesta excepcional por el menor tiempo posible y por tiempo determinado, pero en el mismo artículo dice que la regla, vamos a ver, hay un principio y una regla. Ese es el principio. ¿La regla cuál es? Que está prohibida la prisión perpetua sin posibilidad de obtener la libertad. Es una regla, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto? Porque perpetua sin posibilidad, o sea, está bien, pero pueden ser muchos años. Que fueron los casos por los que Argentina fue condenada. ¿Cuál es la respuesta justa en términos de reintegración social para el delito de un menor? ¿Cuánto tiempo de pena es el mínimo necesario? Y además, si el límite tiene que ser determinado por la infracción, y después tenemos que hacer un ajuste por la culpabilidad singular del sujeto. Entonces, la situación latinoamericana, bueno, y acá se abren como un montón de diálogos que solo voy a dejar sugeridos. Con esta manda internacional tan precisa, bueno, en el mundo pasan otras cosas, además del horror eh, que vemos por televisión en estos días y otros que no vemos por televisión que también suceden, pero bueno, tenemos las heridas muy abiertas en estos días.
yo diría, hay países que aplican pena de muerte a menores, países que ratificaron la Convención sobre Derechos del Niño, pocos, pero Irán, por ejemplo. Hay países que aplican prisión perpetua, hay países que aplican prisión perpetua o penas perpetuas con salida. No son la mayoría, o sea, en general en el mundo la tendencia es a la reducción del uso de privación de libertad y por tiempos largos respecto de menores. Yo les diría que, salvo algunos casos extremos como el que mencioné recién, pero acá me gustaría, perdón, voy a hacer una nota al pie. Buenas tardes. Voy a hacer una nota al pie desde otro lugar. Es que los delitos de los chicos, los delitos que cometen los chicos por regla no son delitos muy graves. O sea, este también, también es parte de lo que explica, a lo mejor no se puede explicar una cosa sin la otra, ¿sí? Entonces, además de su agencia moral reducida, su imputabilidad disminuida, o su falta total de capacidad penal, los chicos no cometen delitos graves. Y es más, aún para crímenes regulados por el Estatuto de Roma, que podrían ser los de estos días, la comunidad internacional decidió que los menores de edad no son susceptibles de ser sometidos a un proceso ante el Tribunal Penal Internacional, aún por crímenes, de los crímenes regulados por que están incluidos en la competencia del Tribunal Penal Internacional. O sea que aún para los crímenes más abyectos, la comunidad internacional dijo, bueno, pero si son menores, no. Ahora, me gustaría en este momento plantearles como dos situaciones, la latinoamericana y la del único país que no ratificó la Convención sobre Derechos del Niño, que es los Estados Unidos, y que tampoco ratifica otros tratados de derechos humanos. No es que sea un especial desinterés por la cuestión de los niños, sino que es una práctica general. Y van a ver ahí qué curioso cambio tuvo la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos en relación con el castigo a menores, y cómo acerca a Estados Unidos a los estándares, a las reglas y principios que establece el derecho internacional. Por otro lado, les voy a mostrar, antes de terminar, qué es lo que pasa en América Latina. Y después terminamos con un poco el escenario argentino.